De esta forma culminamos con el acto de reconocimiento y pasamos al panel, donde vamos a conocer informaciones muy puntuales sobre la Constitución del 1963. Invitamos en estos momentos al doctor Sergio Germán Medrano y al doctor Eliades Acosta Mato. Para ellos, un fuerte aplauso. Tenemos a don Sergio Germán Manilejo, que durante los momentos en que se construía la democracia dominicana venía de una precoz juventud antitrujillista, que fue de los que fundó el movimiento 14 de junio, era de la vanguardia de esos jóvenes de la época, y entendíamos que era necesario que don Sergio nos diera la versión de ese momento de la sociedad dominicana, de la juventud dominicana de la época, sobre ese acontecimiento tan trascendente. Y luego tenemos a don Eliades, el doctor Eliades Acosta, que es uno sin duda de los historiadores dominicanos, porque él no es solo cubano, es también dominicano. Ya tiene la nacionalidad dominicana. Es uno de los dominicanos que más ha estudiado ese periodo de 7 meses. Anterior y posterior al gobierno de Bosch, todos esos acontecimientos, y tiene un amplio conocimiento también de la Constitución del 63, porque lo he escuchado hablando de eso, y sabemos que vamos a aprovechar de una manera exquisita esta intervención de don Sergio Germán y don Eliades Acosta, y más tarde con el video que nos va a enviar desde Honduras don Julio César Valentín. Así que en buena mano está el pandero. Buenas noches. Agradezco a la Fundación Máximo Gómez y a su presidente, el licenciado Iván Peña, la invitación para participar en este panel sobre la Constitución de 1963. Expondré a seguidas un tema que figura reglamentado en esta Constitución relativo al enriquecimiento ilícito, una lacra que ha acosado y perturbado históricamente nuestra sociedad desde el descubrimiento mismo de la isla hasta el instante en que le estoy dirigiendo la palabra. Claro, cuando yo digo ha perturbado nuestra sociedad, hago énfasis en que han sido renegados de esa sociedad. No ha sido la sociedad en su totalidad. No han sido todos los ciudadanos, no han sido todos los funcionarios. No se puede generalizar en ese aspecto. Han sido personas específicas que a través de la historia se han ido reconociendo y se han ido publicando en algunos casos como portavoces del enriquecimiento ilícito. Por eso quiero referirme en este caso a ese aspecto de la Constitución del 1963 que se refiere al enriquecimiento ilícito. Es lo siguiente. El artículo 20 de la Constitución de San Cristóbal, proclamada el 6 de noviembre de 1844, establecía, cito, no se impondrá jamás la confiscación de bienes. La misma formulación figuró en las revisiones constitucionales de los años 1854, 1858, 1865, 1868, 1872 y 1875. De ahí en adelante desaparece hasta que la revisión del año 1942 la restablece y consagra la posibilidad de su aplicación a las personas culpables de traición o espionaje
en favor del enemigo en tiempo de guerra con nación extranjera. Por otra parte, el artículo 35 del Código Penal, que regía desde su adopción en el año 1845, expresaba que la confiscación de bienes de los condenados no podrá decretarse en ningún caso, sea cual fuera la naturaleza del crimen o delito que se impute a aquellos. A la caída de la tiranía de Trujillo y con el fin de reprimir situaciones injustas acaecidas durante su permanencia, mediante la reforma introducida el 29 de diciembre de 1961, fue modificada la disposición constitucional que prohibía la confiscación de bienes y se aportó una limitación al principio con la finalidad de castigar a los que cometieran abusos, usurpación de poder o de cualquier función pública para enriquecerse o enriquecer a otros. Disposición que daba su finalidad específica fue aplicada retroactivamente. Como consecuencia de esta reforma, fueron promulgadas leyes que permitieron confiscar bienes de parientes y allegados del tirano Rafael Trujillo y nació la Ley 5924 de 1962 sobre confiscación general de bienes. Esta ley, aun cuando instituyó un nuevo régimen de represión legal del enriquecimiento ilícito, tenía una orientación y alcance limitado mayormente a sancionar los hechos delictuales acaecidos durante la bestial dictadura de Trujillo. De ahí que el constituyente del año 1963 consideraba atinadamente que nuestra sociedad requería un texto legal destinado a elevar la naturaleza jurídica del enriquecimiento ilícito y a aumentar la sanción aplicable a este delito. Ese fue un esfuerzo, una iniciativa y una dedicación de vida del profesor Juan Bosch. Legislando en este sentido, el artículo 5 de la Constitución del año 1963 expresaba textualmente lo siguiente, citamos: se declaran delitos contra el pueblo los actos realizados por quienes, para su provecho personal, sustraigan fondos públicos o, prevaliéndose de sus posiciones dentro de los organismos del Estado, sus dependencias o entidades autónomas, obtengan ventajas económicas ilícitas e incurran en los mismos delitos las personas que desde las mismas posiciones hayan proporcionado deliberadamente ventajas a sus asociados familiares o allegados, amigos y relacionados. A los convictos de tales delitos les será aplicada sin perjuicio de otras sanciones previstas por la ley la pena de degradación cívica, la cual organiza la ley. Además, se les exigirá la restitución de lo ilícitamente apropiado. Termina la cita. De acuerdo al citado Canon Constitucional de 1963, existen 3 categorías de hechos que constituyen el delito contra el pueblo. A. La sustracción de fondos públicos. B. El prevalerse de una posición oficial para obtener ventajas económicas ilícitas. Y C. El prevalerse de la misma posición para proporcionar deliberadamente ventajas a sus asociados, familiares, allegados, amigos o relacionados. La reserva formulada por el citado artículo 5, en el sentido de que la degradación cívica será impuesta, citamos, sin perjuicio de otras sanciones previstas por las leyes, termina la cita, se refiere a las disposiciones del artículo 33 del Código Penal, según el cual en los casos en que se pronuncie la degradación cívica como pena principal, podrá ser acompañada con prisión que no exceda de 5 años. Además, al consagrarse en la parte final del señalado artículo 5 que se exigirá la restitución de lo ilícitamente apropiado,
se evidencia el carácter indemnizatorio a favor del Estado, que también tiene la confiscación general de bienes en la Constitución del año 1963. Obviamente, se trató de un elogiable y nuevo sistema de represión legal del enriquecimiento ilícito, introducido constitucionalmente en el año 1963, con la finalidad de poner término a la lamentable y reprobable tradición de corrupción y enriquecimiento ilícito que había gravitado sobre nuestra sociedad, consistente en establecer que la sanción aplicable a quienes incurrieran en este delito era pena de prisión de hasta 5 años y la restitución de lo ilícitamente apropiado, lo cual evidentemente es de suma importancia histórica. La corrupción y el enriquecimiento ilícito en las funciones del Estado, dolorosamente lo diremos, ha sido constante histórica de algunas personas en la sociedad dominicana. La Constitución del 1963 por primera vez instituyó una legislación clara, precisa y sancionadora de este reprobable delito. Sin embargo, vergonzosa y vilmente, un grupo de renegados políticos sociales organizó un golpe de Estado destinado a derrocar al profesor Juan Bosch y a su gobierno, que fueron precisamente los que promovieron la iniciativa de consagrar constitucionalmente una ejemplar sanción de los actos de enriquecimiento ilícito en las funciones del Estado en la República Dominicana. Fue un golpe de Estado contra la rectitud, probidad, honestidad y patriotismo de un presidente de la República que luchó valientemente contra el vituperable vicio histórico del enriquecimiento ilícito en el Estado dominicano. Hoy está aureolado por la gloria histórica. Contrariamente, quienes lo derrocaron hoy forman parte de los podridos y repoblables dominicanos condenados históricamente por sus actos de corrupción y latrocinio en las funciones del Estado. Muchas gracias. Poco pero bueno, ¿verdad? Otro aplauso para don Sergio Germán. Aquí traemos a Eliade, que es dominicano y cubano. Máximo Gómez también era dominicano y cubano. Era dominicano de nacimiento y cubano de corazón. Eliade es cubano de nacimiento y nacionalizado dominicano. Muy buenas tardes, noches, queridas amigas, amigos. ¿Se escucha? Un inmenso placer estar aquí de nuevo. No es la primera vez, pero siempre guardo muy gratos recuerdos de el Centro Perelló y de Baní, de la Fundación Máximo Gómez, de Iván Peña, de Julia y de tantos amigos que aquí estoy viendo y que no quiero mencionar a alguno para que no se me quede nadie fuera. Lo que sí quiero que mis primeras palabras sean de homenaje a un gran amigo mío, inolvidable amigo mío, que fue don Rafael Perelló. Don Rafael Perelló es uno de los dominicanos que he conocido que más conocía la historia de Cuba. Era una especie de pasión personal y además era un motivo de conversaciones constantes. Cuando yo fui, recuerdo haber ido a Cuba en una ocasión estando Perelló vivo todavía, y haberme zambullido en la calle Obispo de La Habana, donde están las librerías de viejo, buscando un ejemplar de la revista Bohemia. ¿Cuál ejemplar? El ejemplar, el ejemplar, si eran 3, de la revista Bohemia, conocida como la Edición de la Libertad, que fue la revista que salió después del derrocamiento de Batista. En el mes de enero era una revista semanal, es una revista semanal, y en el mes de enero salieron los primeros 3 números después de la censura batistiana. Y en esos números habían imágenes, declaraciones, artículos que
durante varios años no se habían podido publicar por la censura. Incluso las imágenes de los represores y las imágenes de su fusilamiento. Porque también eso fue. Y no solamente fue, casualmente ayer, revisando unas revistas viejas, me topo las declaraciones del presidente, el primer presidente que tuvo Cuba tras la revolución, Manuel Urrutia Yeo, que después terminó oponiéndose a la revolución y yéndose del país. Y Urrutia decía, no habrá perdón para los culpables. Escuchando aquí lo que el doctor Sergio Germán Medrano ha dicho antes de mi intervención, no debe haber perdón para los culpables. O sea, hay crímenes que no prescriben. Hay crímenes de lesa patria, por decirlo de alguna manera. Y en el caso, por ejemplo, de Cuba, que nos ocupaba en la mención que he hecho, hay que decir que no solamente fue el asesinato de 20.000 cubanos, la dictadura de Batista, sino que se robaron hasta los yenes japoneses que había en el Banco Nacional. 400 millones se llevaron. Y cuando Batista vino para acá, Trujillo lo presionó de diversas formas, incluyendo meterlo en la cárcel, incluyendo torturarle gente de su entorno, solo para mandar un mensaje, y terminó, voy a usar una palabra popular que se entiende aquí y se entiende allá, tumbándole a Batista 6 millones de dólares, a cuenta de las armas de la Armería San Cristóbal, las 10.000 carabinas San Cristóbal que le vendió y que le vendió hasta Napal, cosas que están poco documentadas, pero nosotros encontramos las listas. Bien, este preámbulo realmente no tiene que ver con la Constitución del 63, pero sí tiene que ver con una deuda de amor a un amigo desaparecido como fue don Rafael Perelló, Julia, Iván, bueno, todos ustedes lo conocieron. Este centro tiene que ver con la generosidad de don Rafael y la familia en general. Sobre el tema de la Constitución, les confieso que como vi en el panel al doctor Julio César Valentín, especialista en la Constitución del 63, yo no dediqué mi tiempo a prepararme para hablar de la Constitución porque se suponía que el experto, que lo he visto y presenté su libro sobre la Constitución del 63 en Santiago de los Caballeros, porque también a él me une una gran amistad, iba a hablar. Lamentablemente no está aquí con nosotros. Yo voy a hablar sobre algunos puntos que se entrelazan con la Constitución del 63 y en lo posible de la Constitución del 63. Acabo de terminar un libro que saldrá publicado por la Fundación Juan Bosch en junio, que se llama Juan Bosch, presidente a 60 años de su gobierno. Y precisamente me he podido zambullir en el archivo personal. Bueno, aquí está Ramón Tejeda, que me precedió en esas jornadas de tener en la mano los papeles del profesor Bosch, y me he zambullido en la papelería personal del profesor, no toda, una parte es inmensa, y hemos escogido alrededor de 130 documentos que van a ser publicados. Y ahí hay una visión muy peculiar sobre el gobierno de Bosch y cómo Bosch llega, incluso los precedentes de la propia Constitución. No se puede hablar de la Constitución del 63 de abril, del 29 de abril, sin hablar de la Constituyente y la Constitución de 1940 en Cuba. ¿Por qué razón? Porque Bosch fue el editor de la Constitución del 40 en Cuba. Bosch fue quien revisó a nombre de los constituyentes. Él era en ese momento un asistente de quien luego sería presidente de Cuba, Carlos Prío Socarrás, y en esa función y en esa condición y en su excelsa condición de escritor, que sabía redactar, que además era un hombre de una cultura infinita, que conocía las constituciones, por ejemplo, la de España republicana, la de México y otras, la de Chile, y todas esas constituciones tributaron a la Constitución del 40 en Cuba, que también tuvo mucha similitud con la Constituyente y la Constitución del 63 aquí, porque se dio en un momento en Cuba en que ya había empezado la Segunda Guerra Mundial, había una política de Frente Amplio que permitió que en la Constituyente del 40 en Cuba fueran electos 5 comunistas. Eso es raro. No que no se merezcan ser electos, sino que les permitan ser electos. Bueno, pues 5 comunistas destacados.
y era presidente Laredo Bru, personaje controvertido, fue un presidente breve. Y luego fue presidente en el 40, nada más y nada menos que Fulgencio Batista, electo por el voto popular. Para el que diga que los pueblos no se equivocan, sí se equivocan. Electo por el voto. Claro, Batista del 40 no era el Batista del golpe de Estado del 52. Batista del 40 era un hábil demagogo, mulato, y usaba mucho su imagen y su color para tener predicamento entre las clases populares. Un hombre que venía de abajo, había sido sargento taquígrafo, había trabajado en los ferrocarriles, había sido muchacho, había sido limpiabotas, y tenía una aureola popular, democrática, y dentro de esa línea, pues, y en esos momentos, se da la constituyente del 40, que para nosotros fue también la constituyente más avanzada en su momento, para Cuba y quizás también para otras regiones. Esa constituyente tenía un defecto que la del 63 no tiene, porque Bosch aprendió, Bosch vio los procesos y Bosch era un hombre brillante. La debilidad de la constitución del 40 en Cuba era que no tenía reglamentos, o como decían los políticos marrulleros españoles del siglo XIX, liberales y conservadores, Sagasta y Cánova. Decían, hagan ustedes las leyes que yo hago los reglamentos. O no lo hago. Por lo tanto, por ejemplo, la Constitución del 40 en Cuba proscribía el latifundio, impedía el latifundio, condenaba el latifundio. Cuando triunfa la revolución, el 80% de las tierras en Cuba en el 59, 19 años después, estaban en manos de latifundistas y empresas norteamericanas. Así que fíjense si eso fue letra muerta. Hagan la constituyente que ustedes quieran y hagan la constitución. Después la oligarquía hace lo que quiere. Y el imperialismo norteamericano hace lo que quiere. Y así fue. Aquí no se comete ese error en la de 63. Se aprueba una constitución que debía de ser práctica, una constitución sencilla, no tiene grandes disquisiciones teóricas, las necesarias, las imprescindibles, pero eficaz. ¿Qué sucedió? Que a Bosch no lo dejaron gobernar. Bosch no fue un presidente plácido, ni fue un presidente cómodo. Bosch era un presidente incómodo. ¿Para quién? Para la oligarquía, para los trujillistas, para el alto clero y para la embajada norteamericana y el Departamento de Estado. Hay que ver los documentos desclasificados de la CIA y del Departamento de Estado previos a la llegada de Bosch a la presidencia, antes de ser electo. Yo los he publicado en un libro que vio la luz con la Fundación Juan Bosch que se llama 1963, Revolución Inconclusa. Porque aunque muchos crean que Bosch fue un reformista, Bosch fue un revolucionario democrático, un revolucionario en aquel momento de la izquierda democrática, de la que formaban parte Luis Muñoz Marín, Pepe Figueres, Rómulo Betancourt, que después Bosch mismo dijo, eso nunca existió, eso fue un cuño que se puso para agrupar a una izquierda antiestalinista, no necesariamente anticomunista, pero sí antiestalinista. Y es comprensible que esa izquierda, en aquel momento, luego derivaron, por ejemplo, Rómulo derivó hacia posiciones muy represivas en su país, fue combatido por el pueblo venezolano, pero en aquel momento, estoy hablando años 40 fundamentalmente, sí fue un fue un movimiento que de ahí salió la Legión del Caribe, ahí estuvo Cayo Confite, ahí estuvo Luperón, ahí estuvo la Revolución del 48 en Costa Rica. Por lo tanto, habían unas ideas libertarias, habían ideas liberales que Bosch también encarnó. Entonces, Bosch aprendió mucho de la política cubana y lo hizo creadoramente. Cuando usted ve, por ejemplo, las medidas del gobierno de Bosch, que no podía ser ni por asomo simpatizante de la Revolución Cubana públicamente, pero Bosch y Fidel Castro fueron amigos. Estuvieron en Cayo Confite. Fidel Castro en su memoria le dedica 80 páginas a hablar de Cayo Confite y a hablar de Bosch. Y dice que era el revolucionario más ilustre que había en ese Cayo, que era un hombre bueno, noble, cultísimo, y que se pasaban las tardes hablando ellos. En el 48, porque esto es en 1947, lo de Confite, cuando
va una delegación de estudiantes cubanos a la reunión de la OEA en Bogotá, donde ocurrió el Bogotazo, el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, el levantamiento del pueblo liberal colombiano, y está Fidel Castro ahí. ¿Cómo él llega allí? Con cartas de recomendaciones de Bosch. Bosch le da a Fidel cartas de recomendaciones para Pepe Figueres, para Rómulo Betancourt y para otros políticos importantes. Es decir, hay una amistad. Yo he tenido en mis manos y he publicado la carta de doña Carmen Quidiello, mi coterránea, porque también nació en Santiago de Cuba, igual que yo, incluso cerca de la casa donde yo nací, donde le narra a Bosch el recibimiento en Cuba el 8 de enero de 1959 a Fidel Castro por el pueblo. La entrada que hizo la columna de la libertad, le llamaba. Pocas veces he visto yo algo más emocionante que eso, o he leído algo más emocionante. Doña Carmen le decía a Bosch, son los héroes griegos que vuelven, como el Olimpo que había bajado. Y lo son porque son humildes, campesinos, gente que no guarda rencor y gente que quiere hacer el bien. Y son súper sencillos en su trato con la gente. Es pueblo lo que ha entrado aquí. Pero Bosch no podía decir eso en público, y menos si era candidato en el 62. Pero fue muy cuidadoso. De hecho, se enemistó con una parte del exilio cubano, entre ellos Prío, su antiguo jefe, presidente, porque ya electo, pero no habiendo tomado posesión, él toma posesión el 27 de febrero, es electo el 20 de diciembre, el 10 de enero se entrevista con Kennedy, sin haber tomado posesión. En Nueva York, en esa gira que lo llevó después a Europa, donde se entrevistó con Konrad Adenauer, con Charles de Gaulle y con Macmillan en Inglaterra y otros políticos, él se negó a recibir a Prío en la casa donde estaba parando. Dijo, tú fuiste presidente, tú sabes que estas cosas no se hacen así. ¿Y cuál fue la enemistad? No voy a prestar a Cuba, a República Dominicana, como base de operaciones contra Cuba. El problema de Cuba es de los cubanos y el problema de los dominicanos es de nosotros. Es una forma de tomar partido y posesión y tomar posición. Entonces, los análisis que tuvo, lo que aprendió en la política cubana, lo que estudió de la política cubana, está plasmado aquí. Por eso el énfasis en la corrupción. Porque él vio a un país que describe magistralmente en su libro Cuba, la isla fascinante, que si bien era fascinante por muchas razones, era repudiable por otras. Y la primera que ponía era la corrupción política y la corrupción económica de todos los partidos, con la excepción de un solo partido, el Partido Ortodoxo de Eduardo Chivás y Rivas. El Partido Ortodoxo, el del lema vergüenza contra dinero, y desde el símbolo de una escobita que se ponían aquí en la solapa, que era para barrer a los ladrones del gobierno. Y ese hombre que se suicidó por no poder presentar pruebas del latrocinio del ministro de Educación entonces, con el desayuno escolar y con el dinero para la educación, ese hombre fue hasta el final un paladín precisamente y un ejemplo de verticalidad contra la corrupción. Por eso le hicieron una encerrona, le prometieron pruebas que no le dieron. Tengo la percepción de que es una operación trujillista, de las muchas que hacían en Cuba y en La Habana en ese momento, y tiene el sello de Trujillo, y sencillamente, por vergüenza, se suicidó en su programa radial de todos los domingos. No murió ahí, murió a los 11 días, pero era el próximo presidente de Cuba en las elecciones del 52. ¿Y qué pasó? Batista da el golpe en Tabra. Por cierto, cuando Batista da el golpe, Bosch va preso. Y cuando atacan el cuartel Moncada el 26 de julio de 1953, Bosch va preso. Y tiene que irse a asilarse en la Embajada de Costa Rica para poder salir del país por la represión que había contra él. Porque sabían que era un hombre que tenía ideas muy avanzadas y que era amigo de la mayoría de los políticos puros que había en Cuba. Entonces, todo eso, cuando uno conoce esas historias, yo las veo reflejadas en su gobierno. Y las veo reflejadas, encuentro las huellas en las medidas de su gobierno. Aquí su gobierno ha sido muy mal estudiado. Y lo digo con propiedad. Exceptuando el libro de Felucho Jiménez, cómo fue el gobierno de Juan Bosch, que son leyes y decretos.
Pero ¿y las cartas que Bush escribió a gente que le escribía? ¿Ustedes saben cuántas horas estaban trabajando desde que tomaron posesión el 27 de febrero el equipo de Bush? Estaban trabajando 16, 18 horas diarias. ¿Ustedes saben cuántas solicitudes de entrevistas recibió Bush como presidente cuando tomó posesión en el primer mes como presidente? 30,000. 30,000 solicitudes de entrevistas. Eso está en cartas que él envía a personas. No estoy inventando. Está ahí el documento y además la estamos publicando. Entonces, él, en 7 meses, no conozco gobierno ninguno que en 7 meses haya hecho tanto. Que fue inepto, que fue indeciso, absolutamente falso. Ni fue inepto ni fue indeciso. No pudo hacer más. La Dirección General de Impuestos Internos se crea con Bush. Las cooperativas, ahorita se habló aquí de las cooperativas por uno de los constituyentes. Las cooperativas, el impulso lo dio Bush. La zona franca de Puerto Plata, Bush. Las inmensas inversiones que se empezaron con Valdesia y Tavera, pero que no eran solo esas, Bush. La persecución a la corrupción, Bush. Incluso el jefe de la oficina secreta que estaba a su servicio fue denunciado por extorsión y disolvió completo la oficina. O sea, no solamente lo separó del gobierno, sino que disolvió la oficina. Y le hablaba al embajador norteamericano, a John Barlow Martin, le hablaba de tú a tú y con respeto, con toda la dignidad representado, porque era el presidente de este país, de los dominicanos, y hablaba a nombre de todos. No fue indeciso con los militares, no fue borrón y cuenta nueva, eso es falso. Otro mito que no voy a entrar aquí ahora en él porque es largo de explicar. Él mismo lo explicó en vida varias veces en entrevistas. Ahí están las cartas de él pidiendo que le actualicen los juicios contra los trujillistas, impidiendo que entren los trujillistas de nuevo al país. Con los militares tampoco fue complaciente. Para empezar, les prohibió las exenciones fiscales para importar autos de lujo y ajuares domésticos a los generales. Ahí están las cartas. General, yo no puedo aprobarle esa solicitud porque ese dinero que yo cobro en las aduanas, no el Estado Dominicano es para los pobres, para los programas sociales de los pobres. Entonces yo no puedo. ¿Ustedes se imaginan lo que es negarle a un general que importe un Cadillac sin pagar impuestos en el año 63? ¿Ustedes se imaginan lo que es? ¿Ustedes se imaginan cuánto de ese odio generado por eso tuvo que ver con el golpe del 25 de septiembre? Porque el golpe no solamente fue ideológico y político y doctrinario, el golpe fue personal también. Gente afectada, gente a la cual no le permitió privilegio. Trató de crear un estudio de televisión y de radio en Palacio. ¿Para qué? Para rendir cuenta y hablarle a la gente todos los días. Porque en eso también fue un adelantado de su época, en rendir cuenta. Si hubo un hombre aquí, hay que ver hay tribuna democrática, hay que ver los programas y hay que ver cuando viene de Europa la larga comparecencia en televisión que hizo rindiendo cuenta de todo, minuto por minuto, detalle a detalle. Entonces la Constitución de 63 es una muestra precisamente de eso. Es una muestra de derechos sociales para los más desposeídos, de altura. Incluso él diseñó hasta una ceremonia para quitarle los derechos civiles a los corruptos. Dice que la bandera enlutada y una ceremonia, él la diseñó, está el diseño que él hizo para eso. Dice, la muerte no será la muerte del paredón física, pero será moral. Entonces, demasiado frentes abiertos, un partido de gobierno débil, como fue el PRD, que se convirtió, palabras de Bush, en una agencia de colocación para gente que no tenía trabajo. No un partido de gobierno que lo apoyara. Que al final incluso se disolvió, porque dije, hasta las próximas elecciones nos vamos a volver a reunir. Mientras tanto, los locales del PRD para la campaña de alfabetización y otras más. Entonces imagínense, un presidente solo, prácticamente solo. ¿Cometió errores? Claro que cometió errores. Errores políticos. Uno de ellos abrir demasiado frente a la vez, o aceptar que le abriesen demasiado frentes a la vez. No haber depurado quizás, trató de hacerlo. Como 10 días antes del golpe empezó por cambiar los viceministros.
de Interior y Policía, de las Fuerzas Armadas, de la Marina. Empezó por cambiar. No le dio tiempo. No le dio tiempo. Y hay que ver además la guerra que se le armó en la prensa. Bonillita Ibar, prensa libre. Pero además hay unas declaraciones que publicó en un libro en Puerto Rico que se llama Entre dos islas, donde nada más y nada menos que un criminal y un genocida como Rolando Manferrer Rojas, el de los Tigres de Manferrer, el ejército paramilitar de Batista, le dice a un informante del FBI, cuando Bosch es presidente, le dice, ya yo tengo al hombre que va a tumbar a Bosch del gobierno. Es un periodista, Bonillita Ibar. Y no nos hemos preguntado nunca de dónde salió el dinero que un emigrado como Bonillita Ibar tenía a su disposición para fundar un periódico aquí en el mes de julio llamado Prensa Libre. Preguntémonos eso y empatemos eso con esas declaraciones de Manferrer para que veamos por dónde le entra el agua al coco. Sencillamente no le dieron tregua, no pudo hacer más. Hizo todo lo posible y se volvió en un arquetipo. Esa palabra que en el debate con Láutico provocó tantas, incluso caricaturas, donde le decían a Bosch el arquetipo. El arquetipo va ganando en las elecciones. Esa es una palabra perfectamente comprensible en las condiciones aquellas. Arquetipo, arqué. ¿Qué es arqué? En griego, antiguo. Tipo. Porque los griegos tenían la visión de que el pasado siempre fue una edad dorada y hemos ido degradando. Bueno, el que ve el dembow y el que ve TikTok se dará cuenta que sí, que hemos degradado. Pero arquetipo, un tipo al cual hay que emular, un tipo perfecto del pasado, una especie de ejemplo para todo el mundo. Bosch fue un arquetipo. Y creo que recordarlo, y a los constituyentes aquí con sus familiares, es una hermosísima iniciativa del Centro Perelló y de la Fundación Máximo Gómez. Estamos en presencia de un desafío y de un mandato no cumplido. Un mandato que está ahí esperando por el pueblo dominicano. Hay una carta de él, de Bosch, donde dice, le dice una persona, una dictadura depende de un hombre, pero una democracia depende de un pueblo. Y él tenía muchas críticas en su correspondencia personal, privada, por la forma en que habían conducido al pueblo dominicano hacia la apatía política, hacia el desinterés, hacia la falta de solidez de convicciones, hacia seguir palabrería y demagogia y no principios y valores. La pasividad con que en un momento determinado, claro, abril del 65 fue la gran redención del pueblo dominicano. Y septiembre del 63 fue un momento de debilidad. Alguien me habló ahorita, no sé si fue usted, no recuerdo, alguien me habló ahorita de que, no, hay un señor por ahí atrás que fue el que me lo dijo. Su papá le contó que vio el golpe, estaba en la capital. Dice que vio una goma quemada. Y el resto todo el mundo en lo suyo. Bueno, por eso es que Bosch decía, una democracia depende de un pueblo. Y sigue dependiendo una democracia de un pueblo. O del pueblo. No depende de un hombre, ni de un partido, ni de dos, ni de tres iluminados, que cada cierto tiempo nos deslumbran con un discurso bello, ni nada por el estilo. Depende de un pueblo. Claro, se están viendo señales alentadoras. Están viendo señales alentadoras. Muy alentadoras. De un despertar hacia la cuestión pública, hacia las políticas públicas, de participación, de demanda de información, que es el primer paso. Por eso Bosch daba tanta información, para que la gente participara. Eso es lo que estamos conmemorando nosotros a 60 años. 60 años son casi 3 generaciones. Bueno, pues al cabo de 3 generaciones, o 2 y pico, que estemos aquí, ya es una gran señal. Muchas gracias. Antes de terminar, quiero relatar un acontecimiento, un hecho que yo viví personalmente en Baní con el profesor Juan Box y que puede dar la medida de la naturaleza
humana y de la conformación intelectual de ese tremendo expresidente que tuvimos nosotros. Un grupo de miembros del movimiento revolucionario 14 de junio, en el año 1961, siguiendo los lineamientos generales que nos habían transmitido, en el sentido de que el profesor Box era una persona que estaba del lado de los grupos reaccionarios y antinacionales y que lo único que le interesaba eran elecciones y el poder. Ese grupo de jóvenes del movimiento revolucionario 14 de junio estábamos en el balcón de la casa de la profesora Deyanira Miniño en la calle Máximo Gómez, una tarde del año finales del año 1961. Repentinamente irrumpe un carro por esa calle y cuando miramos, iba en ese carro en el asiento de atrás el profesor Juan Box del lado derecho y al lado de él el profesor Casimiro Castro. El profesor Box, muy interesado ya en la promoción política para las elecciones que él veía que se aproximaban, se interesó en ponerse al lado del vidrio, muy visible, y saludarnos. En ese momento, nosotros, los miembros del movimiento revolucionario 14 de junio, lo que pensábamos era en la guerrilla, y lo que teníamos como propósito era la guerrilla. Y Juan Box había llegado hablando de elecciones, y nosotros lo veíamos como un equivocado, y como que nosotros éramos los que teníamos toda la razón política en este país. No lo saludamos. El carro siguió. Resultó que el carro volvió y dio la vuelta por la manzana y pasó todavía más lentamente. Y Box salió prácticamente con la cabeza y las manos y nos saludó. Y nosotros dijimos, no lo vamos a saludar. Y no lo saludamos. Un rato después se presentó ante nosotros, ante el grupo, Bolívar Díaz, el profesor Bolívar Díaz. Era el director del liceo secundario donde nosotros estábamos estudiando. Se nos presentó y dijo, ustedes son manileos, ¿verdad? Sí. Ustedes son educados, ustedes son personas sociables. ¿Por qué ustedes no saludaron al profesor Juan Box? Bolívar era el presidente del Partido Revolucionario en ese momento aquí en la provincia. Nosotros le dijimos, bueno, porque nosotros pensamos que él está haciendo un propósito político equivocado y que no va a hacerle ningún beneficio al país, porque lo que se necesita aquí es una revolución y solamente mediante un movimiento guerrillero se va a lograr. Bolívar nos dijo, bueno, pues el profesor Box quiere hablar con ustedes, ustedes son prácticamente mis hijos y mis alumnos, ustedes no pueden hacer eso, ustedes deben ir y conversar con él. Aceptamos, fuimos y nos sentamos en la sala de la residencia de Bolívar. El profesor Box nos saludó y nos explicó con una lucidez extraordinaria las razones por las cuales en ese momento no era procedente ni tenía posibilidad una guerrilla interna en la República Dominicana y que la única manera de luchar contra las fuerzas retrógradas que en ese momento gobernaban el país era mediante un proceso electoral. Realmente nos dio una explicación histórica y sociológica de la política dominicana, que nosotros lo que hicimos fue que salimos silenciosamente. Cuando estuvimos afuera, dijimos, bueno, ¿estamos en lo correcto o estamos en lo incorrecto?
nadie habló una palabra. Pues sabíamos que el profesor Bosch tenía la razón y tanta razón tuvo que después que gana las elecciones del 1962 y establece el gobierno, se ve enfrentado por esas fuerzas de la maldad que tradicionalmente han existido en la República Dominicana y que se niegan por todos los medios a que este país haya libertad, haya progreso, haya democracia, y lo que quieren es mantener un estado de represión que afortunadamente no pudo prosperar y nos ha dejado en este momento con una democracia, pero que en aquellos momentos era muy difícil porque lo que había era, como dice el refrán popular, el guardia con el tolete. Quiere decir que la experiencia mía personal, y creo que de los vanilejos de nuestra juventud en esa época, fue que el profesor Juan Bosch era un político y un intelectual de una lucidez extraordinaria, de una visión de los acontecimientos políticos y sociales que lamentablemente estaba muy por encima de la capacidad política que tenía nuestra sociedad, que acababa de pasar una tiranía de 31 años, donde no se podía hablar de política, donde no había libertad y donde prácticamente llegamos a un periodo que la juventud no entendía y que afortunadamente ese día Vox nos los hizo entender. Quería hacer ese relato anecdótico. Yo quiero a ustedes pedirle, que realmente ha sido una larga jornada. Sin embargo, tenemos un video de unos 2 minutos de Julio César Valentín que nos envía desde Honduras, que estaba deseoso estar con nosotros, pero no pudo estar con nosotros. Así que el control allá que nos ponga el video. Con eso vamos a concluir. Así que gracias por todo lo que nos ha aguantado. Desde Honduras envío un mensaje afectuoso a los concurrentes de este panel tan importante organizado por la Fundación Máximo Gómez para conmemorar y recordar la Constitución Progresista y Revolucionaria de 1973, promulgada durante el gobierno constitucional de Juan Bosch. Felicito a la Fundación Máximo Gómez que exalta o reconoce, recuerda una obra tan significativa como esa. Mi ausencia se debe a que hubo dificultades atmosféricas para que los vuelos desde hace 3 días salieran de San Pedro Sula a vuelos, a conexiones internacionales. Pero sé que con la presencia del doctor Sergio y del doctor Eleade Acosta, uno de los grandes investigadores que revisó mi libro sobre esta Constitución, basta y sobra. Sin embargo, quiero aprovechar para enviarle un saludo afectuoso, además de mis excusas, a los alcaldes, diputados, ciudadanos y ciudadanas de Peravia y del Sur Corto que se dan cita a este encuentro tan significativo, a los familiares, a los constituyentes, a los familiares de los constituyentes, a la prensa, al Centro Perelló por habilitar este espacio para la reflexión y nunca olvidar esta Constitución revolucionaria, progresista de largo horizonte que propugnaba por la inclusión, por la no segregación social y por la justicia social. Fue también un elemento que polemizó en la sociedad dominicana y que terminó con el fatídico golpe de Estado y toda la secuela de efectos perversos y negativos para el pueblo dominicano. De forma es que valoro la invitación, pero lamento no estar presente allí. Le envío una cantidad de libros, digamos, simbólica, para que puedan vender a los concurrentes y pueda servir como un modesto aporte a la Fundación Máximo Gómez, que reivindica la obra y las acciones de uno de los más encumbrados
dominicanos, internacionalista, el Napoleón de las guerrillas, como le llamó Juan Bosch a Máximo Gómez. No le llamó Juan Bosch, le llamó un periódico londinense, pero que Juan Bosch resaltó que debía ser reconocido como uno de los más grandes seres nacido en tierra dominicana. De forma que me identifico plenamente con que en algún momento ojalá haya congresistas acá para que en algún momento se piense seriamente en que la provincia de Peravia lleve el nombre sagrado de Máximo Gómez, como bien plantea el doctor Sergio y otros ciudadanos de esta provincia. Así es que un fuerte abrazo y todo mi pesar por no estar en este espacio de reflexión tan importante. Pero luego disponer de las imágenes biográficas del encuentro y sobre todo de las reflexiones de dos agudos pensadores y estudiosos de esta Constitución y del proceso histórico previo y de las grandes jornadas de lucha del pueblo dominicano por construir la democracia social que aún tiene temas pendientes. Así es que un abrazo desde San Pedro Sula y espero estar con ustedes en Baní próximamente y en otras partes del sur. Muchas gracias. Queremos reiterar de manera profundamente sincera la presencia de los familiares de los 6 constituyentes reconocidos, su sacrificio. Un sábado previo a un fin de semana largo es un momento de tentación para poderse ir de vacaciones, para retirarse con su familia, y lo han interrumpido, se han trasladado de Santo Domingo, de Ocoa, de otras partes del país para estar con nosotros. Así que muchas gracias por acompañarnos. Queremos también reiterar nuestra gratitud al senador de la provincia de Peravia, al síndico municipal, a los diputados Julito Furcal, Mercedes Rodríguez y Luis Báez, que nos han acompañado en esta jornada, a todos los miembros de las instituciones que nos han apoyado en este día, a los compañeros de la Embajada de Cuba que estuvieron desde temprano aquí, a pesar de tener otros compromisos que tienen que salir prácticamente desmelenados, como decimos aquí, porque tienen un compromiso en Santo Domingo, por su compañía, a la presidenta del Consejo Edilicio, Carolina, amigos de Santo Domingo que vinieron, que me prometieron que iban a estar aquí y vinieron, y la verdad que le agradezco mucho al compañero Ramón y a su acompañante, ya se ausentó. Pero gracias. El Centro Cultural Perelló y la Fundación Máximo Gómez le está altamente agradecido porque nos ha acompañado en esta jornada. Y la memoria, como decía Julia, es un compromiso de reivindicarla y de no olvidarla. Sin memoria no hay futuro y no hay identidad. De esa forma concluimos. Gracias por acompañarnos en esta tarde, ya noche. Dios les bendiga. Feliz resto del día.